vamos a Haití. Allí bandas armadas aterrorizan a la población por años, asesinan y torturan, incendian casas y secuestran personas al azar. Las pandillas se han tomado cerca del 80% de la capital y otras zonas del país. Haití, el país más pobre de las Américas, se encuentra otra vez sumido en una profunda crisis. En los últimos días, pandillas poderosas, que ya controlan un 80% del capital y gran parte del campo, han intensificado sus ataques. Haití es un país que enfrenta una crisis profunda caracterizada por la violencia extrema, inestabilidad política y colapso económico. Desde el asesinato de su presidente en el año 2021, el país ha caído en un caos agravado por el control de pandillas sobre aproximadamente el 80% de la capital, Puerto Príncipe. Estas bandas armadas con sofisticados arsenales recurren a la extorsión, secuestros, asesinatos y violencia sexual, desplazando a miles de personas y exacerbando la crisis humanitaria. Pausa antes de continuar con el video, porque tengo que hablarles de Pocket Broker. Es una plataforma de inversión digital donde podrás ganar un buen dinero. Para los amantes del aprendizaje hay una versión demo y un montón de material para que puedan aprender a cómo funciona esta plataforma y así no tengan ni corran miedo. Tienes tu oportunidad de probar tu mano en el comercio y así obtener tu primer beneficio. El enlace está en la descripción de este video. Buena suerte a todos. Y además, por ser fiel seguidor del canal, no te olvides del código promocional que te traerá bonificaciones. Acá lo están viendo en pantalla para que no se pierdan. Con todo esto estaríamos listos para poder ganar nuestro buen dinerito con Pocket Broker. Buenos días desde el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, acá en el estado de Florida, Estados Unidos. Hoy me levanté súper temprano para viajar a uno de los destinos más peligrosos que hemos conocido, visitado este año. Como lo están leyendo, hoy vamos a viajar a Haití. Debido a demasiadas situaciones, Haití es el país más peligroso y a la vez el más pobre de todo este continente llamado América. Desde hace muchos años ha ido sufriendo tragedia tras tragedia, tragedia tras tragedia. Inundaciones, deudas, crisis política, económica, social y muchas otras cosas. Y actualmente está dominado por pandillas, por gangs quienes están aterrorizando a la gente, quienes de momento tienen controlado Puerto Príncipe, que es la capital de Haití y gran parte del norte de este país. No les voy a mentir, sí tengo un cierto miedo al realizar este viaje porque prácticamente estamos yendo a lo que es considerado un estado fallido. Y además el proceso de embarque y obtención de los tickets no fue nada fácil porque la aerolínea, que es una aerolínea estadounidense, me pidió varios requisitos, me hicieron varias preguntas de por qué estoy yendo a Haití y además me pidieron tener un vuelo, un ticket de salida de ese país. A secas la que me atendió me dijo, si tú no tienes un ticket de salida de Haití, no vas a poder viajar. Y para mí el hecho de no poder volar significaba perder muchísimos vuelos posteriores a este viaje y por supuesto perdernos este destino que la verdad me llama mucho la atención y que yo lo he querido visitar desde hace mucho tiempo. Es por eso que en el momento llamé a mi amigo para que me ayude a comprar un ticket de vuelo. Por cierto, Alexander, gracias por salvarme de esa situación. Comenten bravo Alexander, porque si no fuese por él no estaríamos a punto de realizar este viaje tan pero tan brutal. Una vez que ya tuve este vuelo de salida de Haití, porque mi idea original era pasarme a República Dominicana por tierra y de ahí recién tomar un vuelo, se lo mostré a la mujer que me estaba atendiendo, lo revisó, me hizo más preguntas y me puso un poquito de complicaciones porque yo estaba sobre la hora, no podía perder más tiempo porque si no iba a perder el vuelo. Pero al final todo salió bien y estamos a la espera de poder abordar el avión, porque dentro de unos minutos empezaremos a abordar y empezar esta tremenda aventura. Bien, ya estamos dentro del avión. Hasta este momento puedo decir de que soy el único turista en todo este vehículo. No he visto a alguien diferente o a alguien blanco, por así decirlo, ya que todos, como bien sabemos, son descendientes de África. Así que ya estamos listos para viajar. Y de cierta manera tengo una especie de miedo a que me hagan más preguntas al momento de abordar al avión como tal. Porque, a ver, con mi pasaporte boliviano yo no necesito visa para entrar a Haití. Aunque más de una vez en la aerolínea me preguntaron, ¿usted necesita visa para Haití? Yo les
le decía, no la necesito. You don't get people face like that in your video. That's not stop it. Oh. To ask, you don't do that to people. Ah, sorry. Oh, only me, sorry. Bueno, se molestó por grabar un poco. I understand. Bueno, es una de las cosas con la cual ya nos estamos chocando desde ya. Bueno, les iba contando que yo hablé con la de la aerolínea y le dije que no necesitaba visa por segunda vez. Y lo que hace unos segundos pasó, de que una persona me reclamó de que no la grabe y demás. Y esta es una de las cosas que veremos muy seguido, según he ido viendo e investigando allá en Haití. Pero bueno, nos espera un vuelo de aproximadamente 2 horas. Así que toca descansar porque no he dormido prácticamente nada. Bueno, a viajar. Oficialmente nos encontramos en territorio haitiano. Nuestro proceso de ingreso fue exitoso. La verdad, de migración no me preguntaron nada, ni dónde voy, ni cuánto tiempo me quedo. Simplemente me revisaron el pasaporte y algo muy importante. Por entrar a este país y ser extranjero, me cobraron $10. Esto aplica para cualquier extranjero. Te dan una especie de cupón de turista que vale $10. Yo esto la verdad no lo sabía, desconocía. Pero bueno, ya estamos, amigos. Al fin, nuevo destino, nuevo país. Después de tanto tiempo, bueno, que fueron un par de mesecitos, sin viajar, estamos nuevamente en acción, entramos en territorio, entramos en materia, entramos en el mambo. ¡Vamos! ¡A darle! Ponte en tu casa. Ok. Olvídate de asuntos, de vaina. Bueno. Bien, aquí ya unos niños están acercándose para ofrecer el servicio de lavado del vehículo. Hay varios que vinieron y lo hacen y vamos a ver la manera peculiar en cómo lo hacen. Mira, de la nada, ni siquiera preguntó si sí o no y empezó a lavar. Nos hemos bajado del vehículo y el hombre este vino de la nada y empezó a lavarlo. Obviamente. Hello. Bonjour. ¿Cómo ça va? Ça va bien? Ah, ¿cómo tu t'appelles? Aquí, no les he dicho, pero el idioma oficial de Haití es el creol y el francés. Yo sé un poquito de francés, lo aprendí en la USFX de Sucre, la capital de mi país, Bolivia. Ok. Me está diciendo que debo alejarme un poquito porque están lavando acá el vehículo. Y mira, tenemos otro vehículo pequeño que está a la espera para ser lavado. Y observen el panorama. Miren, acá un torito o tuk-tuk, como se lo conoce en la India, al menos en mi país y parte de Perú, se llama torito. Y al fondo, ¡wow! Mira qué tremendo panorama, clima. Desde ya puedo ver que sí hay una contaminación considerable a primera vista. Y estoy seguro que va a avanzar a lo largo de la costa. Bonjour. Comment tu t'appelles? Quel est votre nom? Comment tu t'appelles? Ah? Petson. Vale, ¿cómo se llama? Le acabo de preguntar cómo se llama. Se llama Raplex. Ah, sí. No, nice, bro, nice. Vean, estos muchachos sí me entendieron el poco francés que manejo. Speak Spanish? Only French. Creole? Oui. Ah, ok. Wow. Mira, amigos, estamos en Haití hasta ahora, no lo puedo creer, bro. ¡Wow! Dije 14. 14. ¿Y él? Sí, hombre.
Miren, desde pequeños ya empiezan a trabajar. El bro tiene 14 años y el de al lado tiene 12. Y están aquí trabajando en el rubro de la limpieza de vehículos. Oye, brutal, interesante esto, que desde pequeños ya se dedican a trabajar. Aquí hay una camioneta llena de gente, oye. Son gente que se va a ir a los pueblitos aledaños cercanos a esta ciudad. Como acá se habla el francés y el creol, a los mototaxis, a los tuk-tuks o toritos como nosotros les conocemos, ellos les dicen mototaxi. Y a este tipo de camionetas le dicen camionet. Así tal cual, amigos. Y este de acá, uff, sí que está llenísimo, Ahí hay como, no sé, unas 20 personas atrás. Haití está ubicado en la isla La Española, isla que comparte con República Dominicana. Su historia está marcada por la resistencia y la lucha por la independencia. Originalmente habitada por los taínos, la isla fue colonizada por España tras la llegada de Cristóbal Colón en 1492. En el siglo XVII, Francia se estableció en el oeste, convirtiendo la región en la colonia Saint-Domingue, que se convirtió en uno de los mayores productores de azúcar gracias al trabajo de los esclavos africanos. En 1791 comenzó la revolución liderada por esclavos, que culminó en su independencia el año 1804 bajo la dirección de figuras como Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines. Haití se convirtió así en el primer país en el mundo en abolir la esclavitud y en la primera república negra independiente. Esta es la bandera de Haití. Ahí vemos el color azul en la parte superior, seguido de la mitad con un color rojo y al centro su escudo. Algo peculiar que se puede destacar del escudo es que tiene una frase que dice: la unión es la fuerza. Esa frase también es utilizada por varios otros países. Para empezar, el de mi país, Bolivia, que también en el escudo ponen la unión es la fuerza. Hay una similitud. I'm sorry. La gente se está alborotando por lo que estoy grabando. ¿Qué quiere que tú arregles la calle? ¿Ah, sí? Pero no tengo dinero. Está roto la bandera. Ah, ok. No, je ne comprends pas, bro. Tu parles, je parle créole. Oh. Merci, merci. Miren, lo que me acaban de dar es un símbolo. Es una de las grandes cosas que tiene este país. Oye, ¿cómo se está alborotando la gente por lo que estoy grabando? Y esta es la Prestige, la cerveza estrella de Haití. Está bien fría, se ve muy sabrosa. Y ojo que esta cerveza fue condecorada como una de las mejores del mundo. Ganó el Mundial de Cerveza el año 2012. Vamos a probarla. ¿Cuál piensas? No, yo pienso, yo veo en tu cara, tú pareces peruano. ¿Peruano? Me están diciendo peruano. No. Yo soy boliviano. ¡Ay! Buena gente. Boliviano. Estuve en Brasil. Estuve mucho tiempo en Bolivia. ¿En Bolivia? Oh, buenísimo. Sí, sí, la verdad sí, es muy buena gente. Ay, ay, ay. ¿Qué dijo? ¿Está borracho? No. Me pidió que le saque una foto. Hay que recordar que la migración haitiana, muchos haitianos migraron, se fueron de este país, se fueron a Chile, Argentina, Bolivia, Perú. Por ello este bro me dijo que sí conocía Bolivia, sabe un poco de español y claro, pensó que era peruano. Ahora sí toca probar. Gracias, señor. Oh, gracias a ti. Thomas, sit down. Oh, thank you. No, for me. Thank you. Bueno, me están haciendo sentar, ¿no? Pero bueno, vamos a probar la Prestige, la mejor cerveza de Haití, la que ha sido condecorada, como les dije, muchos años. El envase es peculiar, oye, mira. Esto parece como más o menos el envase de un jarabe, pero vamos a verlo, vamos a probarlo. Oye, está muy buena. Oye, es suavita. No es ni fuerte ni tampoco bien suave. Y no saben lo rico que se siente. Es la primera vez que digo esto. No saben lo rico que se siente tomar una cerveza bien fría con un clima bastante cálido. Ay, no. Dios mío. Está muy rica. Este es un puesto de comida callejera. Tienen huevo, tienen esta sal. Oh, what's the name of this, bro? ¿Cómo se llama? Siwo. Shadow. ¿Y qué es? En inglés, Siwo es sweet water. Ah, es un jugo. Yeah. Ah, ya. Tenemos esto, que es una especie de jugo bien dulce, que se llama shawo. Una bolsa de agua. Agua no, eso para
sacar los mosquitos. Esa, cuando está aquí, los mosquitos No vienen. Ah, ok. Este bro sí que sabe bien español. Me sorprende que lo sepa hablar tan bien. Yo soy profesor. ¿Profesor de español? Hablo español, inglés, francés, portugués. ¡Wow! Que francés es mi idioma porque aquí aprendemos a hablar francés y por como que estábamos colonizados por los Francia. Entonces, es por eso cuando estamos hablando, yo puedo hablar creol como un dialecto, pero francés es nuestro idioma. Ah, ok. Y acá, continuando con la comida, tenemos estos envases. Ahí tenemos una parrillita. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿No? Le pedí ver la comida y me dijo que no. No pasa nada. Es el sopa de Haití. ¿Sopa de Haití? Oh, ¿cómo se llama? Sopa. Se dice soup Chupu. de uyama. Ah. Sopa de uyama. ¿De llama? Uyama. Guyama. ¿Se sabe qué es uyama? No. Uyama es una cosa que parece melón. Perdón. Ah, una fruta. Ya escucharon, es una sopa de guyama. No me la permiten ver ni modo, pero igual va a haber un video dedicado a comida callejera de este país, lo que tanto les gusta a ustedes. Observen cómo tienen los dulces, galletitas masticables en bolsitas plásticas. Uno viene fácilmente, se saca y ya puede comprar o pagarlos. Interesante esto, ¿eh? Y aquí los típicos huevos. Lo voy a abrir con la... La acabo de abrir con la boca. Oh, nice. Nice, bro. Se ríe. Se acercaron más niños y sí que le tienen miedo a la cámara. Todos ellos que están viendo trabajan acá lavando carros. Hay que dejarlo en claro. Lo que sorprende es que lo hacen desde tempranas edades, amigos, porque el menor de todos debe tener sus 8 años, algo así. Y vean que se quedan mirándome, porque no es nada común que alguien venga y haga grabaciones. Acá el turismo es casi nulo. Pocos se atreven a venir a este país. ¿Ah? Cámara. Je ne comprends pas, bro. Oh no, I can delete. La moneda oficial en Haití es el gurt haitiano, donde $1 estadounidense equivale a 130 gurts. Sin embargo, en la vida diaria muchas transacciones utilizan un sistema conocido como dólares haitianos, que no son una moneda física como tal, sino un término coloquial. $1 haitiano equivale a 5 gurts. Todo esto se hace porque simplifica cálculos en el comercio cotidiano. Let's beer. Vinimos más para el centro, acá ya están concentradas varias casas, es prácticamente un barrio. Lo que de primera me llama la atención es la estructura de las casas, al menos el diseño del estilo, que es muy pero muy colonial. Es algo que se percibe demasiado antiguo. Mira, ahí me están hablando, no les entendí, oye, la verdad no sé qué me están diciendo, amigos, no entiendo casi nada, o sea, no entiendo nada prácticamente. Capaz me están insultando diciendo hijo de... y yo ni enterado. O sea, la gente me ve, me grita. Y bueno, así se resume un día, un típico domingo en las calles de Haití. Ahí vemos demasiadas personas yendo, viniendo. Mira la fachada de esa casa, está tremenda, ¿eh? Está muy antigua, se ve que sí tiene sus añitos. Ya más gente haciendo comercio, ya creo que están vendiendo libros. Lo que
que sí es que se puede ver bastante basura por todo lado. Hemos visto lugares donde sí había mucha, pero mucha basura. Esto es poco a comparación de lo que ya había más antes. Seguimos avanzando en las caóticas calles de Haití. Mira, más transporte público, gente por todo lado, motocicletas, tuk-tuks o los mototaxi, como ellos dicen. Eso sí lo entendí, me insultó. Bueno, eso es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. La gente acá es bien reacia, no le gusta que les graben. Pero a lo que iba, miren lo que tengo acá. Dice Caplex, oye. Oye, esto está tremenda bulla, ¿eh? ¡Ay! Mira ese bro saludándome. Mira, dice Caplex ahí. No sé qué sea esto, una tienda de, creo, lotería y demás, pero dice Caplex. Y ahí tenemos unos precios de, creo que dice New York, y hay unos MIDI, SOAC. Dice MIDI, SOAC, no sé. ¿Ah? No tengo nada, recién llegué. I'm sorry. No tengo nada. Voy a cambiar. Me acaban de explicar que es un servicio de lotería. Pero bueno, ya tengo que irme porque la gente aquí sí te ve la cara de extranjero y ya se ponen reacios. Es como que se ponen ya curiosos, empiezan a verte, a preguntarte, e incluso a insultarte. Bueno. Bien, nos han traído una casa acá en un barrio de la ciudad que está pegado al cerro. Y es un lugar bastante humilde porque bueno, ahí está la amiga que nos ha recibido. Bonjour again. Y acá tenemos la casa. Están hechas de calaminas las puertas, una motito, un juguete, porque de seguro hay varios niños ahí porque se estaba escuchando sus risas. Y esto es lo que les quiero mostrar. Una de las cosas que sorprende y es pilar fundamental en la cultura de Haití. El vudú. Tenemos estas cortinas con el color de la bandera de Haití. Y este es el altar donde practican estas ceremonias vudú. Ahí vemos un muñeco, una especie de alce venado que se utiliza, imagino, para las ceremonias. Después tenemos varias bebidas, cerveza, alcohol y otras que contribuyen al ritual. Y acá debajo también un par de dagas, 2 dagas y más líquidos que aportan al ritual. Y esto, mira, es un cuerno de vaca. Es un cuerno de toro. Lo que también me sorprende es ver imágenes de la Virgen María acá. Ahí se puede ver 1, 2, 3, incluso al fondo, junto con otros santos de la religión católica. Lo que tienen que saber es que acá en Haití se practica demasiado el vudú. Es más, nos van a hacer una demostración ahora mismo. Y a la par de practicarse el vudú, la gente también es católica. Hay bastantes iglesias de esta religión y lo practican día a día. Según me van explicando, ellos son católicos cristianos, pero a la par también tienen estas creencias en el vudú y lo practican demasiado. Ahí está prendiendo una velita. Chao. Bye bye.
Bien, continuamos el recorrido. Se dan cuenta que este barrio es bastante tranquilo. No hay mucha bulla, no hay mucho caos. Aquí sí se puede respirar paz a comparación del centro que estaba repleto de camiones, vehículos, toritos, taxis. Y acá todo está tranquilo, de momento. Este es el cerro que les comentaba, que está próximo al barrio. Y es una especie de favela como tal, porque ya las casas se van construyendo una sobre otra a lo largo del cerro. Vinimos a comprar el chip para poder tener internet en este país. En este tipo de tienditas lo venden. Ahí tienes accesorios, teléfono, radio, backup. También creo que dice cambio de dólares, recargas de teléfono. Y es una tienda pequeñita, como se puede ver. No hay mucho. O sea, incluso tiene rejas y demás. O sea, no pareciera una tienda donde te venden un chip. 300 goods me ha costado el chip, que son aproximadamente $2. Y sumado a eso hay que comprar los planes de internet, que no están tan caros, pero aún así, por lo que uno está pagando, pues no le dan mucho, por así decirlo. Hasta aceites para vehículos venden. Partes para vehículos venden en esta misma tienda. Te venden un chip donde te cargan el crédito. O sea, es impresionante que vendan de todo en una sola tiendita. Nos vamos acercando más a la zona popular, donde hay muchos, pero muchos mercados callejeros. Lo que tengo detrás son sacos de frutas, de verduras. Acá en medio de la basura se está vendiendo electrodomésticos, paneles solares. Hola. Un gusto. No, me estoy grabando a mí. Pues me estoy dando cuenta que muchos sí entienden al menos el español o lo hablan poquito. Pero no es mío. Es mi. No. Mi. No. No, I'm sorry. No money. Ok, thank you. Bueno, también está el tema de que la gente está reacia. No les gusta que les graben. Pero bueno, como ven a mi detrás hay un montón de basura. Observen las casas, amigos. ¡Wow! Tienen un diseño muy pero muy bonito. Quizá colonial mezclado con lo moderno. Y acá el montón de basura. Una locura lo que se puede llegar a ver acá. Y hay más de esto. Hay mucho pero mucho más. ¿Ah? I'm filming me. No, me. ¿Ah? Está siendo demasiado difícil grabar aquí. La gente se pone muy terca. Piensa que le estoy grabando cuando me estoy apuntando con la cámara, pero bueno, es lo que definitivamente va a ser un reto grabar en este país. What happened? ¿Qué pasa? No, él piensa que tú eres dominicano. Pero no soy dominicano. Usted no sabe si la gente iba dominicain. Ah, ok, para filmer, listo, para filmer. Me estoy enterando de un problema gravísimo que pasa acá en Haití. Gran parte de los haitianos sienten un rencor hacia los dominicanos. Hace unos instantes un hombre pensaba que yo era dominicano tan solo por hablar español. Se empezó a alterar. Empezó a incluso a insultar, me imagino, en su idioma. Y está haciendo un problemón ahorita mismo.
Están discutiendo. No tiene nada. Oye, pero yo estoy hablando también, tú hablas conmigo, oye, no va a tener nada. Okay. Bueno, me encontré con otro muchacho que habla español. Tú eres dominicano y haitiano, ¿verdad? Sí, rayano. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se altera el hombre? No entiendo. El hombre tiene como 2 hermanos que lo mataron allá. ¿En dónde? Allá en Dominicano. Tiene 2 hermanos que lo mataron allá. Entonces, por eso, cuando hay un dominicano aquí, nosotros también lo mataron. Oh, ¿No entiendes? No importa que yo soy dominicano también, yo soy rayano, pero mi papá y yo no voy para allá, ¿no? Entiendo. Yo puedo vivir por aquí mismo. ¿Me entiendes? Entiendo. Ya tú sabes. Gracias. Ahora hay otro hombre que se está alterando. Está ahí atrás. Caramba, qué problema, en serio. Tan solo por hablar español ya me quieren linchar. Armó todo un problema, oye. Caramba, se armó un problemón. No puedo creerlo. Al fin nos encontramos en el hotel, desde donde puedo ver una tremenda, espectacular e increíble vista. Pero lo que también es increíble es el precio que estoy pagando por dormir una noche o más en este lugar. $60 estoy pagando por eso. Y es que esto depende, para ti puede ser caro, para otras personas barato, pero en general en promedio es un poquito caro, porque por ese precio se pudo haber conseguido algo mucho mejor. Y con eso obviamente no estoy diciendo que este lugar sea el peor de todos, está muy bello, y la razón de este precio un poquito elevado es porque en este país no existe electricidad 24/7, es decir, no puedes tener electricidad un día como también puedes tenerla al otro. Se han reportado apagones de 2, 3, 4, 5, hasta 10 días o algo indefinido. Es por eso que los hoteles han optado en conseguir bombas o generadores de electricidad para así asegurar la energía cualquier día de la semana. Y obviamente los costos de manutención de estos equipos no son nada baratos, tomando en cuenta que estamos en Haití, un país que tiene demasiadas deficiencias, crisis, restricciones, lo cual eleva el costo de muchas, pero muchas cosas. Eso justificaría el precio un poquito inflado de lo que te cobran por pasar la noche acá. Incluso en otros hoteles me querían cobrar $100 por lo mismo que estoy obteniendo acá por la mitad de precio. Solo tengo un ventilador como objeto para poder refrescarme y no estar sufriendo del calor. Y en cuanto a la nevera, no está funcionando. O sea, ni siquiera para traer algún jugo o agua para que esté aquí refrescándose o manteniendo ese frío. La televisión igual no funciona, he intentado prenderla, aún así no me interesa. Y tiene una especie de malla metálica que la protege, que está bien empotrada a la pared o protegida por si se la quieren robar. Imagino que ya lo hicieron más de una vez. Y vamos con el baño, que a ver, está pequeñito, tiene lo suyo. De momento no tengo nada que observar. Este es el sector de la ducha. Ahí tienen las manijas y todo. Y mira esto. La ducha. Bueno, a ver, solo es la tubería ahí saliendo. Lo que sí voy a rogar es que esto funcione. Porque... a ver. ¿Qué está pasando? Esto parece mi amiguito miccionando cada mañana. No, mentira. No. Bueno, con tal de que caiga agua, imagino que la otra sí funciona. A ver. Ya. Sí, esto sí da para bañarse. Pero bueno, esas son cosas secundarias. Estamos ya en este destino que hace tiempo, como les dije, quería conocer. Estoy emocionado porque la aventura recién está empezando. Es otro día y hemos venido a un mercado local callejero. No les voy a mostrar mucho porque este video está haciendo como que una introducción a lo que viene siendo Haití, pero desde ya vean el caos que hay acá, mucha gente y yo solo.
Sí, porque alguna vez uno que no sabe hablar contigo, él puede saber usted es dominicano. Pero no soy dominicano. Sí, yo sé usted no es dominicano. Para mí que no es dominicano. Alguna vez va a pensar usted es dominicano. Otras personas. ¿Y por qué? Tiempo, ahora el país dominicano está mucho los morenos, para eso mismo, con hidratación. Este es el resto del mercado. Hay muchos puestos de todo tipo de cosas. Allá incluso están vendiendo chanclas, zapatos, de todo, amigo. Aquí hay mochilas. Sí, me hace recuerdo mucho a la India, pero creo que esto es lo más parecido a lo que llegaría a ser África. Yo nunca he estado allí, o al menos en un país tradicional, pero esto es lo más parecido, por la gente, la bulla, todo lo que podemos encontrar en un solo lugar. Y también tiene similitudes con Latinoamérica, eso sí no lo puedo ocultar. Y recalco, nuevamente hace unos segundos unos hombres empezaron a alborotar, a alterar por verme a mí con una cámara hablando español. Todos piensan que soy dominicano, aunque no parezco. Yo no parezco dominicano, pero aquí la gente sí está bien reacia, bien a la deriva, por si una persona del otro lado viene acá, por toda la situación que está pasando en la frontera debido a los conflictos que está viviendo Haití ahora mismo. En serio que sí, esto me recuerda mucho a Latam, amigos. Pero imagino que a África también, las personas que han estado allí. Eso de momento no lo puedo decir, pero a futuro sí, podré comparar cuando vaya a África. Aquí venden bananita, amigos, de todo tipo. How can I say this in local language? This is banan. Banan. Yep. In local language is banan. Ah, ok. Acá en Haití a esto le dicen banan. Y esta, mira, es un híbrido que tiene 2 en 1. Y allá hay más cosas. Con la música y todo, sí. Literalmente sí parece África. Pero bueno, eso como les dije podremos verlo más a futuro. Como les dije, esta solo está haciendo una previa a lo que veremos en Haití. Desde ya recalco y repito, no está siendo nada fácil grabar aquí porque ellos piensan que soy dominicano. Pero ¿cómo decirles que soy boliviano si tampoco me entienden? Espagnol sont mondialisés, maman chérie. Parce que, imagine, Équateur parle espagnol, Bolivie parle espagnol, Pérou parle espagnol, pour que quand en Afrique qui parle espagnol. ¿Qué nación? La gente de Haití acá sí que ama el maní. Hay varias señoras vendiendo maní. Tienes allí una, acá 2, acá también más. Sí que lo utilizan mucho en la gastronomía de este país. Por eso es que acá también tienen otro tipo de maní que es medio negro, que está quemado. Y también junto con huevos. He say, don't take picture of them, but you can take picture of them. Of course. Only this one. Estas 2 mujeres están vendiendo este pescado que es el bacalao, que lo tienen días en salmuera hasta que se ponga así, bien seco, bien delgado. Esto es solo el cuero, las escamas, por así decirlo. Ya el resto, pues la parte, ya las vísceras, lo que viene dentro, se lo sacan y lo venden por separado. Pero también acá tenemos otra sal, acá tenemos clavo de olor y acá hay otro pescado. Este creo que sí está completo. Ya, es a big fish. Y por acá también. How much? This? He say 2050. 2050? Dollars. Good dollars. Comment dit ça en good? $250 en good. Ok, es 1250 gurri. Esto vale 1250 gurts y en dólares sería más o menos $25. Seguimos recorriendo el mercado y sí se puede ver de todo. Acá están vendiendo más que todo frutas pequeñas, locotos, tomates, tomatillos que son muy mínimos. Por acá están vendiendo más verduras, bananas, yucas. Allá tienes la palta y esto es algo que les va a sacar de onda. Mira, están vendiendo las vísceras y también algunas partes del pollo aquí en una mesita como si nada. La base como tal es un cartón y después tienes muchísimas Brésilien, oui? Ou fait mentir. C'est
Y lo curioso es que hay varias moscas ahí asomándose, caminando sobre las vísceras. Es una locura cómo lo venden acá. Y la señora buena onda me dijo que sí puedo grabar. Después de tantas mujeres que se alteraron y me dijeron, ah, no, que no grabes, bla, 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 este dominicano. Ella fue la primera que, claro, le preguntamos para que podamos grabar y dijo que sí. Por eso es que, merci beaucoup. Bye. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Y bien, eso es todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, apoyar esta nueva serie por esta parte peculiar, interesante, a la vez peligrosa de este mundo. Así que su apoyo será fundamental para toda esta nueva serie que viene en camino, en proceso. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chao.